Lo que quiero acercarles hoy es el análisis o la presentación, para que después vayan al texto, de la noción de dispositivo parietal planteada por Gronen, que es el autor del libro que les estoy mandando. Lo que hace este autor es analizar el arte parietal, tanto del paleolítico como del mesolítico y el neolítico, en la zona franco-cantábrica. Cuando hablamos de arte parietal, eh, hacemos referencia al arte pintado en las paredes de las cuevas, de los abrigos, eh, y lo que va a ir haciendo este autor es planteando distintos elementos que van a conformar lo que él llama como dispositivo parietal. Lo primero que quiero que tengan presente es que cuando se habla de dispositivo parietal no se habla de una cosa específicamente, eh, ni de elementos, ni de iluminación, ni de motivos, sino que se habla de todo el conjunto experiencial eh, que, se, eh, que se pone en juego al momento de ingresar a las cuevas para ver este tipo de arte. Por eso es un dispositivo, es algo dinámico, es una especie de puesta en escena, o dice el autor. ¿Por qué? Porque no podemos analizar una sola cosa, sino que tenemos que poner en juego todos los elementos que se presentan en esa cueva al momento de observar el arte. Por eso lo que voy a hacer en las diapos siguientes es ir detallándoles los elementos que componen o que nosotros podríamos ir analizando parte por parte del dispositivo parietal, pero siempre teniendo presente que en el dispositivo parietal tienen que estar todas presentes para que todo ese juego de acción se pueda llevar adelante. Uno de los primeros elementos que conforman este dispositivo parietal son los motivos, y tal vez sea lo más fácil para acordarnos porque siempre relacionamos el arte de las cuevas o el arte parietal con estos motivos que les estoy presentando y que se presentan en el texto. Cuando hablamos de motivos, piensen siempre que los motivos que se van a representar son por lo general motivos o elementos que el artista de la época o la persona que pintaba en esta época conocía, tenía vistas. Piensen que en este momento del retraimiento de los glaciares y demás, la fauna que había no es la misma que está en estos momentos. Piensen que, por ejemplo, en Europa va a haber leones, va a haber tigres, va a haber rinocerontes que en el día de hoy ya no existen, pero en esos momentos sí estaban. Pero para hacer un detalle, si se quiere, englobador de todos los motivos que nosotros podemos encontrar, lo que podemos ver son los motivos geométricos, que son puntos, grillas, zigzag, que eso, si ustedes recuerdan el texto de Clotes y de Lewis Williams, ya estaba dentro de lo que son las visualizaciones del arte chamánico. Lo que va a ir sumándole Gronen en este texto son los motivos más figurativos, si se quiere, donde podemos encontrar animales, caballos, bisontes, felinos, rinocerontes, antropomorfos, que son presencias humanoides, si se quiere, que no están completas o que hacen referencia a la presencia humana pero no están en su totalidad, como por ejemplo las manos. El motivo de las manos es algo muy representado, que pueden estar en positivo o en negativo, y si bien hace referencia a la persona, no está en su totalidad. Y también lo que podemos encontrar son los zooantropomorfos, que son las combinaciones entre figuras humanas y animales.
Cuando Bronen habla de los materiales, habla tanto de los materiales con los que se va a pintar como de los aglutinantes que son necesarios para establecer la pintura. Por lo general, cuando hablamos de materiales, estamos hablando de óxidos de muy fácil obtención, que son óxidos o pigmentos minerales que se adquieren al moler piedras, o también aquellos tipos de carbones, vegetales o animales, que también a través de la molienda se genera el pigmento. Estos pueden ser sacados, los óxidos de las piedras y los carbones, por la quema de una planta o por la quema de algún resto animal, que una vez que se pulveriza se mezcla con un aglutinante que por lo general es grasa animal o aceite vegetal, y con eso se pinta. Con respecto a las técnicas, siempre piensen que una técnica es la forma en la que se lleva a cabo, en este caso la pintura, o la escultura de relieve, que también hay en el caso de las cuevas. Son varias las técnicas que se pusieron en juego dentro de este tipo de manifestación. Puede estar el supleteado, que es el caso que tienen en la imagen de ejemplo, que es poner el líquido con pigmento dentro de la boca y soplarlo o escupirlo a través de una especie de cánula o con la misma mano sobre la pared. Por lo general lo que se hace es lo que en grabado llamaríamos encamisado, o en pintura, pero se pinta de esa manera. El tamponado, que es como una especie de sello a través de algún tipo de nosotros hoy lo llamaríamos esponja, pero de alguna forma que haga de sello pincel. El esgrafiado, el estarcido, la talla, son todas técnicas que ustedes conocen por la práctica que tienen y que ya se están visualizando desde hace 35.000 años. Algo que a lo que se le da mucha importancia dentro de este texto y que va a ser fundamental para que ustedes lo puedan entender en relación a lo planteado por Klotz y Williams y el arte chamánico, es el sistema de iluminación. Ustedes piensen que cuando nosotros hablamos de una cueva estamos hablando de introducirnos en el espacio de un cerro o de una montaña en unos 50 metros, unos 100 metros, y ahí la iluminación es nula. Por lo tanto, el sistema de iluminación es muy necesario. Hay varios sistemas de iluminación, puede ser a través de una antorcha o una lámpara de grasa, puede ser a través de un fogón hecho en el medio de una sala cuando son grandes. Pero la realidad, o lo que hay que saber, es que cuando nosotros iluminamos a través del fuego, si ustedes hacen el ejercicio con una vela, lo que se van a encontrar es que la iluminación es no solamente difusa, sino que también dinámica. ¿Por qué? Porque la llama es oscilante, se mueve y por lo tanto las proyecciones que se generan sobre las superficies son o parecen moverse. Piensen en este sistema de iluminación dentro de una cueva que es absolutamente irregular, que tiene entrantes y salientes, que tiene concavidades, que tiene estalagmitas y estalactitas, la rugosidad del mismo soporte, que tiene grietas en donde se oscurece directamente, se produce un quiebre en la iluminación. Entonces lo que vamos a tener es la idea de sectores de la misma cueva donde hay oscuridad y sectores donde está iluminado. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a poder ver dentro de esas superficies es que no todo es lo mismo y que depende mucho de dónde estemos parados lo que vamos a ver.
¿Por qué es importante tener también o prestarle atención al modo de observación? Porque no es lo mismo, no sé si alguna vez fueron a un museo o a una muestra de arte, que por lo general los cuadros o las obras se ponen a la altura del ojo, con una iluminación precisa para ser vistas de frente por lo general. Y lo que se plantea dentro de este texto es que nosotros no podemos mirar la obra de arte parietal como si estuviéramos dentro de un museo. Lo que hay que tener en cuenta es justamente el contexto en el que está la obra, las formas del soporte, la forma en la que se presentan los motivos, la forma en la que vamos a iluminar ese aparecerse en la cueva, porque no podemos dejar de lado la situación de la experiencia dentro de la cueva. Por lo tanto, el modo de observación es muy preciso dentro de este análisis. Piensen que, por ejemplo, si nosotros tomamos, como en el caso de la imagen, por una especie de pasillo, y vamos con la iluminación de una antorcha o de una pequeña lámpara de grasa, lo que nos vamos a ir encontrando es que los motivos se nos van apareciendo muy de a poco, y es en la medida en la que nosotros vayamos descubriendo el espacio. Entonces, ese modo de observación es muy cambiante con respecto a lo que podría ser en la sala de un museo. Y por último, volver a esta idea de dispositivo parietal, entendiéndola como una experiencia totalizadora en la que es necesario la situacionalidad y la relacionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos trabajar cada uno de esos ítems por separado, no podemos trabajar el soporte por un lado, los motivos por otro, como si fueran cosas distintas, sino que son todos componentes que hacen a la experiencia de la vivencia dentro de la cueva. Acuérdense que nosotros estamos viendo este tipo de arte inserto en un contexto de arte chamánico, y en donde la experiencia ritual va a hacer posible este tipo de producción artística. No solamente de producción artística, sino de observación artística. Por eso es importante también la relacionalidad. ¿Con qué estamos relacionando este tipo de arte? Ténganle paciencia al texto, porque por momentos se torna medio reiterativo, pero la idea es que entiendan justamente esta noción de dispositivo parietal, para seguir trabajándola, para ir viendo de qué se trata. Por último, lo que quiero hacer también es recomendarles una película que se llama La Cueva de los Sueños Olvidados. Está en YouTube, y lo que hace es justamente entrar en una cueva a la que ya no se puede acceder, para mostrarles cómo es la experiencia dentro de una cueva. Así que si pueden, mírenla, o un pedacito.